Debido a problemas de conectividad, el ingeniero Cristian Flores los va a arreglar y hasta eso vamos a pasar al siguiente ponente de esta noche. Se trata del ingeniero Carlos Montal, con su tema Sistemas de Información Geográfica GIS aplicados a la ingeniería civil. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Un gusto volverlos a saludar. De nuevo, agradecer a la coordinación de todos los estudiantes que están haciéndose cargo de este evento. Está saliendo muy bien. Me alegro mucho. Esto está siendo de gran ayuda y para todos los estudiantes de la facultad y para todos los externos que están participando de este evento. Me alegra mucho cómo está saliendo todo y vamos a seguir trabajando en esto. La sesión pasada vimos una introducción un poco a GIS para tratar de mostrarles cuáles serían los usos que nosotros le podríamos dar a este software. En esta sesión ya nos vamos a enfocar un poquito a una aplicación, al uso del software en sí, es decir, cómo le vamos a manejar. Obviamente por el tiempo reducido yo voy a trabajar un poquito rápido, mm, haciendo las cosas un poco aceleradas, pero la idea es un poco irles mostrando las herramientas que nosotros podemos utilizar dentro de ArcGIS. Lo que vamos a hacer es trabajar con información proveniente de un levantamiento topográfico, es decir, voy a utilizar un archivo que fuera el que nos diera una estación después de hacer un levantamiento y con este nosotros vamos a procesar esa información y obtendríamos curvas de nivel. Estas curvas de nivel nosotros las podríamos representar, hacer un mapa de las mismas, que es lo que vamos a hacer aquí. También vamos a hacer una representación más o menos en 3 dimensiones, es decir, vamos a tratar de usar los archivos que tenemos para obtener una representación que más o menos nos muestre cómo es la superficie del terreno. Para ello vamos a ir utilizando un par de herramientas del programa que nos permitan graficar y un poquito engañar al ojo con la visualización. Y también usaremos un poco herramientas que nos sirven a nosotros para agregar elementos del mapa. Obviamente, como les comento, este es un programa, este es un webinar, entonces tenemos el tiempo limitado, más o menos vamos a tener 1 hora de trabajo, entonces yo voy a tratar de avanzar lo más rápido posible y la idea es que ustedes vean las herramientas y que tengan la oportunidad de engancharse con el programa y busquen algún curso o algo para que puedan aprender el mismo. Si no estoy mal, la facultad, la escuela ya tiene en la nueva malla a sistemas de información geográfica como una materia, entonces los estudiantes que están en esta malla sí que van a tener la oportunidad de aprender esto directamente en la facultad. Entonces, sin más que decir, voy a empezar a compartir la pantalla para empezar a trabajar, para aprovechar el tiempo. Denme unos segunditos nada más mientras comparto la pantalla. Listo. Ahora mismo ustedes ya deben estar con mi pantalla, ¿verdad? También por facilidad, un poquito por trabajar un poquito más suave, voy a apagar mi cámara para concentrarnos netamente acá en la pantalla. Listo. Entonces, lo que ustedes estamos viendo aquí es, por ejemplo, en primera instancia tenemos un mapa que he elaborado yo para en otro caso. Entonces, la idea es llegar a algo parecido a esto, ¿no es cierto? Tenemos aquí un mapa de la ciudad de Cuenca en la que vemos las diferentes parroquias que tiene la misma, una serie de puntos marcados y acá tenemos la nomenclatura. Tenemos un mapa de ubicación, una escala y un membrete. La idea es tratar de llegar a esto a la par que también utilizamos un poquito de herramientas de procesamiento de ArcGIS. Como les había comentado, en este caso vamos a utilizar un archivo que se refiere a puntos provenientes de un levantamiento topográfico, puntos que nosotros obtuviéramos de una estación total, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos una serie de puntos. En este caso, este es un archivo delimitado por comas, es decir, la separación entre todos estos, entre cada columna es comas. Vamos a llevar en primera instancia este archivo a un documento en Excel. Entonces, venimos acá, primero a Excel, y aquí vamos a irnos a la pestaña de datos. En datos vamos a utilizar desde texto. Entonces, esto nos permite a nosotros seleccionar nuestro
En este caso yo lo tengo acá, archivo webinar, es de este archivo de aquí, lo importo. Entonces, Excel aquí me pregunta por qué está delimitado, cuál es el separador. Como habíamos visto, es comas, selecciono las comas y luego le doy a siguiente y a finalizar. Ingreso a la celda donde quiero que comience y me importa la información. Entonces, como vemos aquí, como les decía, esta es información de una estación total, ¿no es cierto? Aquí tenemos las unas coordenadas, las otras y las de Z. Y acá tenemos anotaciones que nosotros podemos ingresar en la estación. Esta columna de aquí se refiere al número de puntos tomados. Esta, si queremos, la podemos borrar. Lo que tenemos que hacer previo a pasar a ArcGIS, esta información es aquí insertar una columna, una fila. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta una cosa. Esta información es georreferenciada, como les había comentado la clase anterior, es decir, cuando se ha levantado con la estación total, se ha tenido puntos de referencia, por ende, todos estos puntos están georreferenciados. Lo que tenemos que nosotros saber es cuál sería nuestro norte y cuál nuestro este. Un truco para saber eso es siempre fijarnos el número de números que tenemos. Por lo general, cuando la coordenada que se nos está dando en el este suele estar en números, comienza con 7, 8 o 9 y suele solo tener 6 números. Entonces, en este caso es esta de aquí. Y la de acá casi siempre, bueno, siempre comienza con 9 y tiene 7 números. Entonces es lo que estamos viendo acá. Entonces este tiene 7, 9. Entonces esto nos estaría dando la posición con respecto al norte. Esto nos estaría dando la posición con respecto al este. Y esto nos da la altura. Si nosotros queremos hablar un poquito en plano cartesiano, la posición con respecto al norte sería Y, la con respecto al este sería X y esta vendría a ser nuestro Z. Esto de aquí lo podemos poner como anotación. Listo. Una vez que hacemos eso, guardamos nuestro archivo, nos vamos a la carpeta donde estamos trabajando. Y aquí, para trabajar con ArcGIS, es recomendable que lo guardemos como libro de Excel del 97 al 2003. Por alguna razón que yo también desconozco, Excel se lleva mejor con este formato que con el moderno. Entonces aquí también le podemos guardar como puntos levantamiento y guardamos. Una vez hecho esto, ya nos podemos ir a ArcGIS. Vamos a abrir el programa. ArcGIS es un conjunto de programas en sí, no es uno solo, tenemos varios. En el que solemos trabajar por lo general es en ArcMap. Entonces este es el que lo ha abierto, si no estoy mal se abrió, o lo vuelvo a abrir. Ya está ejecutándose. Denme un segundito, esperemos a que se cargue. Entonces, aquí podemos ya empezar a trabajar. Siempre en ArcGIS es importante tener un sistema de referencias. Tenemos que asignarle a nuestro proyecto un sistema de referencias con el que fuéramos a trabajar. Para ello venimos acá a propiedades y venimos a sistema de coordenadas. Aquí tenemos que asignarle un sistema de coordenadas. Pero en nuestra zona, ¿en qué sistema estamos? Para eso vamos a irnos un ratito a Google Earth Pro. Como les decía en la presentación anterior, nosotros podemos ubicar un punto en función de su latitud o su longitud o en función de sus coordenadas proyectadas. Por lo general, lo más común es que trabajemos en función de coordenadas proyectadas. Entonces, las que se suelen manejar en nuestro medio es las WGS 1984, referenciadas a la zona UTM, como habíamos dicho. Este es el sistema de Mercator. Entonces, aquí tenemos que ver en qué zona estamos. Para ello nos fijamos aquí en Google Earth. Entonces vemos que el planeta está dividido en diferentes zonas, cada una asociada a un número en función de los paralelos de los meridianos que tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces vemos que Ecuador se encuentra la mayor parte de en la zona 17, S, porque estamos al sur del Ecuador, ¿no es cierto? Y acá una parte que está en la región oriental, en la 18, y lo que quedaría sobre el Quito, ¿no es cierto?, en las 17N, igual esta pequeña parte de acá en la 18N. En este caso vamos a trabajar con un proyecto
con un levantamiento de puntos en la provincia de la SUAY, en el cantón Paute, entonces está en una zona 17S. Entonces tendríamos que asignarle eso a ArcGIS, decirle que estamos trabajando en la zona 17S. Yo ya lo tengo como favorito. La primera vez que nosotros tenemos que agregar eso, tenemos que irnos a nuestro sistema de coordenadas proyectadas, bajamos a UTM, WGS 1984, hemisferio sur, zona 17. Aceptamos. Entonces, una vez que hemos hecho eso, ya le hemos asignado un sistema de coordenadas a nuestro trabajo. Entonces, toda la información que vayamos agregando está referida a un mismo sistema. Lo que vamos a hacer ahora es importar, bueno, primero conectar nuestra carpeta. Siempre lo más recomendable en ArcGIS es tener nuestras carpetas conectadas. En este caso vamos a conectar la carpeta con la que estamos trabajando. Estaba acá. Proyectos, ArcGIS, webinar. Entonces yo conecto esta carpeta aquí. Incluso aquí le puedo cambiar de nombre para que no me salga toda esta extensión. Y yo ya puedo ir trabajando. Entonces, lo que veo es aquí la información que tengo. Adicional al archivo de los puntos, voy a trabajar también con una imagen satelital para usarla de fondo y con un shape de las parroquias del Ecuador que nos va a servir para elaborar el mapa base. Entonces, lo que tenemos es nuestros puntos levantamiento, que era lo que teníamos acá, ¿no es cierto? Este es nuestro archivo de Excel. Entonces, aquí nosotros vamos a abrir el mismo y nos muestra las diferentes hojas que tiene este. Nosotros tenemos que arrastrar la hoja que tiene nuestros puntos y se nos carga a nuestra tabla de contenido. La tabla de contenido es donde nosotros agregamos todos los archivos que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Nuestro proyecto sería esto de aquí. Como les había comentado, ArcGIS trabaja cada dibujo de ArcGIS, si se puede decir, es un archivo en sí. Entonces nosotros acá los cargamos a un proyecto en específico. En este caso hemos cargado esta hoja aquí y vamos a dibujarla. Entonces le damos clic derecho, venimos a Display, damos clic, entonces aquí tenemos que seleccionar en función a las etiquetas que le hemos dado aquí en Excel, cuál sería X, cuál Y y cuál Z. Entonces aquí sería X, y acá Z. Vemos que ya nos ha seleccionado nuestro sistema de coordenadas por defecto porque ya elegimos ese para nuestro proyecto. Si no fuera el caso, seleccionaríamos desde aquí. Damos clic OK, OK, y esperamos un segundo y nos va a dibujar estos puntos en nuestro sistema. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo? Entonces tenemos los puntos de nuestro levantamiento topográfico. Por ahora solo los está dibujando desde la hoja de Excel. Lo recomendable siempre es ya crear un archivo con nuestros puntos. Entonces lo que vamos a hacer es clic derecho aquí, vamos a venir a Data, Export Data, y de esta forma vamos a crear un archivo tipo shape, que es un archivo de, como le habíamos dicho, vectorial. Entonces esto le vamos a ir guardando en nuestra carpeta de trabajo. Entonces aquí, le vamos a guardar como puntos levantamiento. Le damos OK. Esperamos un segundo a que procese el archivo. Creo que por estar con el zoom al mismo tiempo está un poquito lento, perdónenme. Lo agregamos a nuestro proyecto y listo. Entonces ahora esta hoja ya la podemos remover y nos quedamos únicamente con nuestros puntos de levantamiento. Como vemos acá, ya se ha creado el archivo puntos levantamientos que acabamos de generar. Es decir, este ya es un archivo que podemos utilizar en lo que queramos. Aquí, por ejemplo, podemos ver Zoom to Layer y nos muestra todos los puntos que tiene este archivo. Como vemos, tenemos unos puntos un poquito alejados. Son un par de puntos que se nos han colado en nuestro archivo de nuestro levantamiento. Entonces, para ello, tendríamos que, en primera instancia, editar y eliminar esos puntos. Para editar un archivo en ArcGIS, venimos al mismo, venimos a Edit Features, Start Editing, y esperemos un ratito que se cargue. Por lo general, la primera vez que le damos a eso, se nos activa esta barra. Yo la tengo ya colocada acá. Entonces aquí yo ya puedo empezar a editar este archivo. Entonces, lo que se suele hacer es abrir esta ventana de acá, que sería esta de aquí, y yo puedo seleccionar algunos puntos, puedo agregar puntos o eliminar puntos. En este caso, yo voy a eliminar estos puntos que se encuentran por acá
poquito fuera de mi área de estudio. Para ello lo selecciono y doy suprimir, o puedo venir acá y darle delete. Una vez que ya he hecho eso, mi archivo ya puedo guardar mi archivo, vengo, save edit y acabo con la edición. Entonces ahora el área de estudio ya se ha reducido a estos puntos únicamente de aquí. Si yo abro lo que se conoce como la tabla de atributo, que es donde se guarda la información de ese archivo, veo que las anotaciones que teníamos acá también se han agregado aquí. Entonces yo ya puedo empezar a trabajar. O sea, aquí esto me permite, por ejemplo, si yo quisiera seleccionar cuáles son los archivos, los puntos que son estaciones, las selecciono y veo cuáles serían esos. Asimismo puedo ir viendo cuáles puntos serían levantados en vía, por ejemplo. Puedo seleccionar aquí solo los que son de vía o solo de borde. Por ejemplo, selecciono cuáles puntos son de la vía. Un poquito para ir rápido, no selecciono todos. Entonces yo ya veo qué puntos pertenecen a la vía y así. Entonces ya empiezo a verle un poquito el uso que tiene ArcGIS, ¿no es cierto? Entonces tenemos esto. Lo que vamos a hacer es, obviamente, un levantamiento de puntos, ¿no es cierto? Tenemos puntos con sus coordenadas en norte, este y con altura. Lo que vamos a hacer a partir de estos es crear las curvas de nivel de estos. Es decir, esta suele ser la representación más común que nos suelen solicitar. También vamos a crear otras representaciones, algunas por ayuda y otras por facilidad. Entonces, para crear las curvas de nivel, primero vamos a tener que crear lo que se conoce como un modelo de triángulos. Para ello vamos a utilizar lo que se conoce las 3D Analysis Tools. Entonces venimos aquí a una parte libre de nuestro espacio de trabajo. Aquí está. Y activamos 3D Analysis. Entonces, justo aquí, en este martillito, nos dice Creating. Vamos a darle clic ahí. Y listo. Entonces, aquí nosotros vamos a crear un team. Podemos guardarlo en nuestra carpeta de trabajo. Ponemos aquí. Le vamos a poner de nombre team mismo. Nos pide que seleccionemos con qué archivo vamos a crear ese team, con los del levantamiento topográfico. Le damos clic OK y nos crea esto. Entonces, esto de aquí más o menos ya es una representación en 3 dimensiones de nuestro terreno, ¿no es cierto? Aquí ya vemos más o menos la forma que va tomando. Es decir, en este caso vemos que es descendiente de sur a norte, más o menos sería de suroeste a sureste, sería descendiente en ese sentido. Tenemos esto. Como les había comentado también, los teams son buenos para representar figuras, pero no son muy buenos para hacer cálculos. Lo que vamos a hacer es que a partir de este team vamos a obtener un modelo de elevación digital o DEM, que este sí nos ayuda a hacer más cálculos y a partir de ese DEM vamos a obtener las curvas de nivel. Entonces, para ello nos vamos a utilizar lo que se conoce como la caja de herramientas o Art Toolbox. Esta se suele activar desde acá. Aquí tenemos todo el conjunto de herramientas que nos presenta ArcGIS para hacer cualquier tipo de análisis. En este caso vamos a hacer un análisis un poco de topografía, vamos a utilizar estos 3D Analysis Tools. Luego nos vamos a ir a Conversion y vamos a irnos from team, porque tenemos este archivo team y queremos generar un DEM. Los DEM, como les había comentado, son raster, entonces seleccionaríamos esta opción de aquí. Seleccionamos nuestro team y guardamos nuestro DEM. Aquí le vamos a poner como DEM. Por lo general, estos tienen extensión .tip, es bueno agregar esto ahí y le damos clic OK. Empieza a trabajar. Aquí en ArcGIS, a medida que tu capa está más arriba que otra, va a ir mostrándose. Es decir, este es el orden jerárquico que tú tienes. Asimismo, si tú prendes o apagas los puntos aquí, puedes trabajar con estos. Entonces, lo que tenemos ahora es el modelo de elevación digital. Vemos que los puntos que están más bajos, las zonas más bajas están representadas con color negro y las zonas más altas con un color blanco. Es decir, se cumple lo que había dicho, que la cuenca va en este sentido, de suroeste a noreste. Entonces, tendríamos eso. Lo que estamos viendo es que también, que una vez que nosotros generamos el team, se nos generó team en área que realmente nosotros no teníamos levantada y eso puede ser un poquito confuso. Entonces es un poco recomendable que nosotros nos deshagamos de esa área.
Para ello, de paso, se crea en cambio un archivo desde cero. Este team, por ejemplo, ya no lo vamos a utilizar, lo removemos. Pero no es que lo eliminamos, simplemente solo lo hemos sacado de nuestro proyecto. Este team sigue en nuestra carpeta de trabajo de webinar, que es la que tenemos acá. Entonces, ahora vamos a crear aquí un archivo que le vamos a llamar contorno. Venimos de aquí, New Shapefile. Este va a ser de tipo polígono. Le vamos a decir contorno, porque va a ser el contorno de nuestra zona de trabajo. Le vamos a asignar un sistema de coordenadas. Le damos clic a OK. Vamos a empezar. Inicialmente este no tiene nada. Vamos a empezar a editarle como habíamos hecho rato. Start Editing. Y utilizamos esta herramienta de acá. Entonces aquí nosotros podemos empezar a dibujar. Como vemos este rato, yo tengo activada esta herramienta que me permite seleccionar los puntos, igual que en AutoCAD. Esa nos facilita el trabajo. Si nosotros no queremos esa herramienta, podemos venir aquí, Snapping, y podemos apagarla. Entonces, si la apagamos, ya no nos permite seleccionar los puntos. Si la prendemos, ya nos permite seleccionar los puntos, lo que nos facilita el dibujo. Yo voy a ir trabajando un poquito rápido, sin mucha precisión, para ganar un poco de tiempo. Voy a crear un shape de tipo polígono que me represente el contorno de mi zona de estudio. Un momentito. Aquí me agregó sin un vértice. Ya se me cerró el polígono antes de lo que quería. Voy a empezar de nuevo. Un poquito rápido. Mil disculpas. Voy a trabajar sin mucha precisión porque queremos ganar un poco de tiempo. La idea es tener un polígono que nos cubra toda nuestra área de estudio. Voy a ver esta capa de acá para ver mejor. Uy, se me quedaron unos puntos fuera, pero bueno, por ahora los voy a dejar así para trabajar. No quiero repetir esto. Vamos a lo siguiente. No, ya, directamente Stop Editing. Entonces, tendríamos que esta sería nuestra área de estudio donde vamos a hacer nuestra representación. Nosotros ya le hemos guardado, ya tenemos, entonces tenemos un polígono que representa nuestra área de estudio con el que nosotros ya podemos cortar el DEM que teníamos. Entonces, para cortar, lo que nosotros vamos a hacer es venir acá y nos vamos a ir a otras herramientas que tenemos por acá que están dentro de las herramientas espaciales. Vamos a utilizar Extract, Extract by Mask y vamos a seleccionar nuestro DEM que queremos cortarlo y con nuestro contorno. Y esto lo vamos a guardar como DEM cut. Ahora ya tenemos un archivo de tipo DEM solo para nuestra área de estudio. Sería esta zona de aquí. Ya tenemos un modelo de elevación digital. Como decía, este nos facilita los cálculos. Lo siguiente que tendríamos que hacer nosotros es ya crear las curvas de nivel. Para eso vamos a volver a 3D Analysis Tools. Y aquí vamos a utilizar Conversion Tools. No, vamos a irnos a Raster Surface y vamos a utilizar Contour. Entonces aquí seleccionamos nuestro DEM cortado y vamos a guardar esto como C de nivel.
Este es de tipo shape. Aquí nos pide que ingresemos a qué intervalo vamos a hacer las curvas de nivel. En este caso, los puntos están levantados más o menos entre 3 metros, otros un poquito más alejados, otros están entre 3 y 10 metros más o menos. Vamos a diseñar curvas de nivel en este caso a 5 metros, es decir, en esta casilla de aquí ingresamos cada cuánto queremos que nos separe las curvas de nivel. Le damos clic OK y ya nos ha generado las curvas de nivel de nuestra zona. Podemos apagar los puntos, podemos apagar este DEM y ya podemos ver cómo serían las curvas de nivel de nuestra zona de estudio. Para ver un poquito mejor qué tenemos, voy a agregar también la imagen de fondo. Esta es una imagen tipo SW porque tiene también georreferenciación. Cuando yo la agrego, nos dibuja el área de estudio. Obviamente, como está georreferenciada, nos dibuja exactamente dónde estamos. Esta es una desventaja, por ejemplo, que tiene ArcGIS con respecto a QGIS, porque en QGIS tú puedes cargar directamente mapas de fondo provenientes desde Google Maps. Para trabajar, en cambio, en ArcGIS es necesario extraer imágenes de fondo e importarlas. Porque a pesar de que tiene la capacidad de trabajar con imágenes, mapas de fondo, no nos permite obtener los resultados. Por ejemplo, ahora ya vemos, ¿no es cierto? Podemos prender también este contorno. Este contorno le podemos decir que no tenga color, pero sí que tenga una línea de un ancho de 1. Entonces vemos, ¿no es cierto? Esta sería nuestra zona de trabajo. Para que se vea mejor esta, por ejemplo, podemos ponerle de otro color. Tendremos, ¿no es cierto? Entonces esta es nuestra área de estudio. Aquí tenemos las curvas de nivel de nuestras diferentes zonas, ¿no es cierto? Podemos ver cómo se ajustan al terreno, es decir, aquí, con esta zona de aquí, con esta zona de acá, se van ajustando al terreno como lo vemos. Podemos ir contrastando, ¿no es cierto? El área de estudio y el terreno. Por ejemplo, aquí que se ha aplanado el terreno, hay una gran separación de las curvas de nivel porque no hay mucha diferencia de niveles. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Aquí aplanado, aquí tenemos un poquito, curvas un poco más suaves. Seguramente aquí todavía no se hacía este corte de aquí, por eso tenemos las curvas de nivel. Ahora ya se ha hecho este corte cuando se ha tomado esta fotografía satelital, entonces ya se ve un poco diferente. Pero más o menos es darnos una referencia de dónde estamos trabajando. Aquí ya podemos ir agregando también algunas características a nuestras curvas de nivel. Podemos darles algún formato específico. Por ejemplo, podemos decirles que nos represente de este color para ver un poco por la imagen. Y podemos también ya agregar etiquetas, ¿no es cierto? Para saber qué altura representa cada curva. Entonces, para ello, venimos aquí, damos clic derecho en nuestra capa, propiedades, y aquí vamos a labels, que significa etiquetas. Ustedes que son bebedores expertos saben que label etiqueta, ¿no es cierto? Johnny, red label, etiqueta roja, entonces aquí saben que label es etiqueta, entonces activamos aquí, podemos agregar, podemos decirle con respecto a qué queremos que nos dibuje las etiquetas, en este caso a los números de contorno. Aquí suele ser recomendable agregar lo que se conoce como una máscara o un halo. Le vamos a agregar de 0.85, esto es para que se vea mejor el texto. Damos clic OK, OK. Y ya nos representa las diferentes alturas. Nosotros a medida que nos vayamos haciendo zoom, podemos ver los números que tenemos ahí. Por ejemplo, si yo vengo acá y le pongo 12, se va a cambiar, lo puedo ver mejor. En este caso le voy a dejar con un tamaño de 10, porque esto de aquí es referenciado con respecto a nuestra escala de trabajo. Listo. Les damos clic, zoom to layer. Entonces aquí prácticamente ya tenemos nuestro resultado visual, es decir, tenemos nuestras curvas de nivel y cómo representaría un poco el terreno. Aquí ya la idea es un poco tratar de representar mejor, ¿no es cierto? Tratar de hacer una visualización lo mejor posible de nuestra área de estudio y en general de nuestra zona de trabajo. Nosotros tendríamos esto. Prácticamente este ya fuera un resultado que nosotros podríamos presentar, es decir, nosotros hemos hecho el levantamiento en campo de nuestros puntos y hemos obtenido las curvas de nivel. Me parece que en el Civil CAD también se pueden generar curvas de nivel. Es otra alternativa que se tiene. Yo, por ejemplo, como me manejo más aquí, prefiero venir a ArcGIS y
de esto yo ya puedo empezar a crear un mapa, ¿no es cierto? ArcGIS funciona un poquito también como AutoCAD. Tiene la ventana de trabajo y tiene la ventana en la que tú puedes ir elaborando mapas. Entonces, este sería lo que representaría el papel y yo puedo configurar esta hoja. La hoja se configura desde esta parte de acá, Page and Prime. Si yo, por ejemplo, quiero trabajar que este mapa sea un mapa A3 y que esté con orientación en este sentido. Le doy clic, ok. Lo que yo puedo hacer aquí es ajustar mi área de trabajo, es decir, ajustar cuál es la zona que yo quiero representar, cómo quiero representar. En este caso, yo agrego, le muevo esto un poquito, la voy a reducir un poco más también y la voy a acomodar. Entonces, este ya va a ser uno de los resultados que yo voy a presentar en mi mapa. Entonces, aquí yo puedo quitar un lo que tengo. Uy, eso no. Selecciono y con esta mano de acá yo puedo escoger qué área de trabajo se va a mostrar, ¿no es cierto? En este caso yo voy a mostrar esta de aquí. Esta ya sería mi área de trabajo. Entonces, esto ya es una representación de cómo se viera. Entonces, si yo selecciono Zoom aquí, entonces aquí yo ya veo que las etiquetas están muy grandes porque en relación al resto del mapa están grandes. Entonces, yo puedo venir aquí, propiedades y cambiar las etiquetas, ponerles un poquito más pequeñas para que se vean mejor en el mapa. Entonces, ya, ahí sí ya serían un poquito más representativas, ¿no es cierto? Esto ya sería uno de los resultados que yo quiero presentar, es decir, más o menos cómo son distribuidas las curvas de nivel con respecto a mi zona de estudio. Esto ya sería parte de lo que yo quiero representar. Otra de las cosas que yo quiero representar es, por ejemplo, cómo sería una visión que nosotros pudiéramos tener en 3 dimensiones de este levantamiento topográfico. Si yo quiero representar ambas dentro del mismo mapa, entonces para ello yo tengo que agregar otro espacio de trabajo dentro de mi tabla de contenidos. Es decir, esta de aquí ya ha sido la una agregada, pero yo puedo insertar otro data frame que se conoce. Este data frame me permite agregar otro espacio de trabajo en mi zona de estudio. Yo puedo acomodarlo. En este caso, yo quiero hacer un gráfico que represente ambas zonas, que represente la misma zona, pero en visiones diferentes. Entonces, en este caso, ya le he movido este aquí y este mapa ya le hemos dejado a un lado. Entonces, hemos visto un poco cómo hemos procesado, ¿no es cierto?, la información que nos venía desde la estación total, hemos obtenido las curvas de nivel y hemos representado las mismas. Quiero tener también un mapa que me permita más o menos ver cómo es la elevación del terreno, tener una idea de cómo se vería el terreno en 3 dimensiones. Para ello, yo voy a trabajar en mi otro data frame, le voy a volver a agregar aquí a mi DEM. Y con este DEM yo voy a generar 2 mapas que son muy útiles para la visualización en 3 dimensiones. Voy a generar lo que se conoce como el mapa de pendientes, slope en inglés, ¿no es cierto? Este le voy a generar, vengo aquí, DEMCube, selecciono mi DEM costado y lo voy a guardar como pendiente. Sí. Así me agrego en este mapa de acá arriba, pero bueno, esto es lo de menos. Solo lo arrastro y lo bajo a la otra zona. Listo. Tengo este mapa de pendiente, de acá lo voy a remover, no lo necesito en esta capa de acá, en esta zona de trabajo de acá arriba. Igual ahora este DEM, bueno, lo puedo apagar, tengo esto. En este caso lo que me está representando es las zonas con pendiente más suave, nos está representando de color verde, ¿no es cierto? Veíamos que aquí teníamos una zona plana, acá nos representa eso, de color verde. Esto también es una zona plana, nos representa verde. Asimismo, nosotros podemos ver, por ejemplo, esta zona de aquí, ¿no es cierto?, que tenemos un poco pendiente suave. Esto estaría representando
tenemos acá, que nosotros nos fijamos cuando apagamos, a ver, sería esta vía de aquí, estaría representada por esta línea de pendientes de acá. Acá también podemos ver la otra vía, y más o menos de eso. Asimismo, podemos ver las zonas donde tenemos pendientes fuertes, que serían las que están marcadas de color rojo. Este es uno de los dos mapas que yo suelo utilizar para representar algo que está en 2 dimensiones, darle una impresión de 3 dimensiones. El otro mapa que yo voy a utilizar se conoce como el mapa de sombras. Ese le vamos a calcular utilizando esta herramienta que se llama Hillshade. Aquí de nuevo vamos a seleccionar nuestro DEM cortado y le vamos a guardar este como sombras.tip. Aquí podemos escoger el ángulo del sol. Por lo general es bueno dejar el que está de FAB y nos crea un mapa. Este también se nos agregó arriba. Bajémosle a nuestra otra letra. Listo. Entonces este sería un mapa de sombras que un poco ya nos representa y es una representación más o menos en 3 dimensiones de nuestra área de trabajo. Entonces vemos claramente, ¿no es cierto?, la zona plana aquí, el corte que ha habido en el talud, esta zona plana de acá, y así. Algo bueno es representar los dos mapas de forma conjunta. Entonces lo que se suele hacer es, a este mapa de pendientes, venimos aquí a simbología, no, a display, y le damos un poco de transparencia. Yo le voy a dar un 50% de transparencia. A este mapa de acá también, para que no gane demasiado, no resalte demasiado, también le puedo agregar. Incluso a este le voy a agregar un poquito más de 60%. Entonces, lo que yo ya veo aquí es una representación más o menos en 3 dimensiones. El un mapa más o menos me está dando las zonas dependientes, ¿no es cierto? Y este mapa de sombras nos da un efecto de 3 dimensiones. Esto nos ayuda a ver claramente cuáles son las zonas con mayor talud, mayor pendiente y las zonas más planas. Esta es una buena forma de representar algo que está en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Esto ya nos da una idea mejor de cómo es nuestro terreno, ¿no es cierto? Que no le podemos ver claramente en las curvas de nivel. Nosotros acá ya le vemos un poquito más claro. Aquí, por ejemplo, podemos jugar un poco con las sombras para que se vea mejor o se vea mejor. Por ejemplo, de transparencia le voy a bajar un poco 40%, entonces ahí ya veo que me da ese efecto de 3 dimensiones, ¿no es cierto? Como que nuestro cerebro ya asocia la presencia de las sombras con eso. Y al mismo tiempo, en cambio, las pendientes nos resalta las zonas que serían más pronunciadas. Entonces, utilizar esos dos mapas de ahí nos ayuda a tener una mejor representación de cómo sería nuestra área de trabajo en 3 dimensiones. Eso estamos ya viéndole un poquito más claro en esta representación de aquí. Incluso aquí ya podemos ver también, por ejemplo, la vía estaría representada por esta zona que tiene poca pendiente, que la vemos aquí. Sería esta zona de acá, ¿no es cierto? Esta vía de aquí se vería claramente acá. Veamos cómo está la otra vía más o menos. También se ve aquí claramente la otra vía en esta representación en 3 dimensiones. Esto nos ayuda, ¿no es cierto?, a hacer una representación de lo que yo tengo. Es decir, de forma simultánea yo tengo una representación donde yo veo mi realidad, es decir, una imagen satelital con mis curvas de nivel que me permite eso. Y acá yo veo una representación en 3 dimensiones que me ayuda a ver, a más o menos tener una idea de cómo es mi área de trabajo. Obviamente en la vida real no va a ser exactamente así, ¿no es cierto? Esto más o menos es una representación en 3D que nos ayuda a identificar nuestras diferentes zonas. Por ejemplo, aquí ya podemos ver claramente esto que las curvas de nivel nos están mostrando, ¿no es cierto? Que aquí hay una concavidad, acá se ve clarito, ¿no es cierto? Es decir, aquí no se aprecia mucho en la ortofoto, pero acá se ve claro que ahí hay una concavidad, podemos verla, estaría ahí. Esta es una buena forma que nosotros tenemos de representar un mapa. Entonces nosotros podríamos, para presentar el resultado de este levantamiento topográfico, utilizar estos dos mapas de forma simultánea. Por un lado, el mapa de acá con las curvas de nivel y por otro lado, este mapa que nos ayuda a hacer la representación en 3 dimensiones. Incluso si preferimos, podemos hasta agregarle las curvas de nivel acá. Teníamos las curvas de nivel, podemos agregarle aquí, ver cómo se ve. Podemos ver la relación que existe, ¿no es cierto?, entre las curvas de nivel y nuestro levantamiento. Podemos hacerles una línea un poquito más suave.
y que no resalte demasiado. Ya podemos ver un poco, ¿no es cierto? Este contraste entre el uno y el otro, que nos ayuda a identificar las zonas en cada área de trabajo. Esto ya vendría a ser el resultado de mi área de estudio. Lo siguiente ya sería un poquito trabajar en la elaboración del mapa en sí. Lo que vamos a hacer es ir agregando elementos a nuestro mapa. Nosotros ya hemos trabajado desde acá, donde trabajábamos, ¿no es cierto? Hacíamos los cálculos y ahora acá vamos a trabajar haciéndole ya, dándole un poquito de formato para llegar a un mapa como el que habíamos visto inicialmente, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es seleccionar este, moverle un poquito. Aquí lo que hay que ver es que ambos estén a la misma escala. Este está a 6000, este en cambio no está a 6000. Podemos modificarle acá la escala para que nos esté representando ambos a exactamente la misma escala. Listo, entonces ahí ya les tenemos a los dos a la misma escala. Vamos a agregarles de este una grilla. Le voy a agregar, yo no quiero una grilla en función de la longitud y latitud, yo quiero una grilla rectangular. Selecciono esta. Por lo general, ArcGIS ya nos recomienda un distanciamiento, recomienda que sea apto para nuestra zona. Le damos a siguiente y a finalizar y aceptar. Ya nos ha creado una grilla que nos ayuda a identificar un poco mejor nuestra área de estudio. Igual a este de acá también le podemos, repitiendo el mismo proceso, agregar una grilla de trabajo. Aquí vemos que, por ejemplo, ArcGIS por default nos pone estos decimales de acá. Siempre nos agrega 6 decimales cuando agregamos una grilla, entonces nosotros podemos eliminar esos decimales. Incluso también nos fijamos que están muy apegados los mapas, podemos moverle esto un poquito más acá para que ya no queden tan pegados. Listo. Lo que vamos a hacer es quitarle esos decimales. Para ello nos vamos a ir a las propiedades de la grilla. Entonces aquí, grilla, propiedades. Vamos a irnos a propiedades adicionales. Vamos a irnos a los formatos del número y le vamos a decir que nos ponga 0 decimales. Entonces ya nos ha quitado estos decimales que teníamos acá. Solo nos falta quitarle de este otro mapa. Entonces venimos acá. Propiedades, nuevamente repetimos el mismo proceso. Aquí podemos ir configurando el tipo de letra, el tamaño del número, la letra y así de nuestra grilla. En este caso un poquito, solo trabajemos con esto, aceptar, aceptar. Listo. Tenemos nuestras dos mapas resultantes, ¿no es cierto? El uno que más o menos nos está dando un poco cuál es la representación en 3 dimensiones y el otro que nos está dando una vista sobre la imagen real. Esto está, por ejemplo, podemos darle un color un poquito más oscuro para que se vea mejor. Listo. Podríamos agregar aquí también el contorno para que nos delimite bien el área de trabajo. Este contorno acá le podemos poner igual sin color, pero con un borde un poco más oscuro. Así ya se ve un poco. Eso ya es también cuestión de cómo pensamos que se ve mejor o peor nuestro mapa, ¿no es cierto? Si ya tenemos nuestros dos resultados, podemos seguir trabajando. Aquí está un poquito salido por acá. Vamos aquí un poquito más adentro y este. Listo, ahí estamos. Luego podemos nosotros seguir agregando elementos al mapa. Lo más común que suele ser es, por ejemplo, agregar un mapa de ubicación. Entonces, vamos a construir un nuevo frame. Entonces, venimos aquí, vamos a insertar otro data frame. Este le voy a acomodar por acá. Este va a ser mi mapa de ubicación de mi zona de estudio. O sea, este nuevo data frame yo le voy a agregar, en este caso, un mapa de las parroquias. Como vemos, en primera instancia nos muestra todas las parroquias del país. Yo no quiero que me represente todas las parroquias, quiero solo que me muestre mi área de estudio. Entonces, para ello voy a utilizar este de aquí, contorno. Agrego, vamos a hacerle zoom a esta capa, entonces nos muestra. Luego yo le voy a quitar un poquito de zoom. Esto mejor trabajémosle desde acá, ¿no es cierto?
Vamos a darle zoom. Entonces vemos que nuestro mapa está ubicado dentro de esta parroquia. Como les había dicho, este era Paute, ¿no es cierto? Entonces lo que yo voy a hacer en este caso es seleccionar de mi mapa de todas las parroquias del Ecuador, voy a seleccionar solo Paute y voy a exportar para crear una capa que sea solo de Paute. Entonces vengo aquí, Data, Export Data. Aquí selecciono solo las seleccionadas y esto lo voy a guardar como, podemos ponerle Paute. Save, okay. Ya me crea un mapa solo de Paute. Entonces en este mapa yo puedo ordenar aquí, ¿no es cierto? Me muestra mi zona de estudio. Puedo ponerle que mi zona de estudio me muestre para resaltar de color rojo, que Paute me muestre de un color no muy llamativo, pero que se note. Y el resto de parroquias del país les puedo poner de color blanco, ¿no es cierto? Entonces así, en mi mapa de ubicación se estaría viendo algo más o menos así, ¿no es cierto? Esto le podemos acomodar. Sería un mapa de ubicación. Aquí le podemos mover un poco. Listo. Tendríamos eso. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos agregarle una etiqueta a este de aquí. Venimos a Labels y vamos a agregar que nos muestre una etiqueta. Podemos ponerle que sea un poquito grande para que se note. Uy, me equivoqué. Veamos que en la tabla de atributos tenemos que seleccionar que queremos que nos represente la etiqueta. Entonces, label está en depa-despart. Ahora sí vengo, propiedades, labels. Entonces aquí yo tengo que seleccionar eso, ¿no es cierto? Depa-despart, Paute. Ya nos muestra nuestra etiqueta. Yo puedo ir agregando elementos al gráfico. Entonces yo puedo agregar lo que se llama un cuadro de texto, ¿no es cierto? Entonces agrego este. Este le voy a decir que le ponga aquí zona de estudio. Me está mostrando mi zona de estudio, ¿no es cierto? Vamos a cambiarle de color para que no contraste con el mapa. Por ejemplo, podemos ponerle de fondo este color. Ya tenemos que nos está mostrando nuestra zona de estudio. También podemos cambiarle porque en cambio ahí está muy parecido al otro. Vamos a ponerle este. Tendríamos eso. Sabemos que nuestra zona de estudio está en Paute, ubicado al sur del cantón. Estaría ahí. Podemos seguir agregando elementos al gráfico. Por ejemplo, uno de los elementos más comunes suelen estar acá. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos agregar lo que es un norte, ¿no es cierto? Podemos escoger entre estos diseños que tenemos aquí y agregaríamos un norte. Por ejemplo, en este caso, al agregarle este mapa, le podríamos agregar un color de fondo blanco para que se vean. No, será hollow. Para que se note. Asimismo, podemos agregar un norte para nuestro otro mapa. Digamos, por ejemplo, por acá, que suele ser el norte siempre un elemento característico de los mapas. Podemos agregar una leyenda. Para agregar la leyenda tenemos que seleccionar el mapa de cuál queremos que nos genere la leyenda. Yo quiero que me genere la leyenda en función de este mapa de acá. Entonces selecciono este de aquí, vengo a insertar, leyenda, y aquí me muestra todos los elementos que yo tengo acá en este primer mapa de aquí. Entonces vengo, leyenda, y yo, por ejemplo, yo solo quiero que me muestre el contorno, las curvas de nivel, la imagen de fondo, no quiero que me agreguen las leyendas ni este de sombras. Le doy clic a siguiente. Aquí le puedo poner un título, le pongo leyenda. Quiero que le agregue un borde de 0.5, un fondo blanco. Finaliza. Entonces me genera automáticamente esta leyenda, ¿no es cierto? Esta sería una leyenda de nuestro mapa de acá abajo. Entonces vemos que nos pone en la leyenda como le tenemos a la capa aquí. Para cambiarle el nombre, no específicamente este nombre de acá, sino solo el de representación, damos clic F2 y le podemos poner, por ejemplo,
curvas de nivel. Y este contorno de acá, por ejemplo, podemos cambiarle a área de trabajo. Si tuviéramos más elementos de nuestra leyenda, pudiéramos seguir agregándolos aquí. Eso ya es cuestión de lo que tengamos. Podemos también agregar una escala. Si nosotros venimos aquí, podemos seleccionar alguna escala, por ejemplo, podemos esta de aquí. ¿Ok? Entonces, esta escala estaría referenciada a este texto de acá. Entonces, aquí, si nosotros venimos a sus propiedades, podemos seleccionar el número de divisiones, podemos seleccionar en qué unidades queremos que nos dibuje la escala. Yo en este caso le voy a poner que me dibuje una escala a kilómetros. Y aquí yo puedo ponerle una etiqueta, voy a ponerle metros. Aceptar. Y me ha dibujado esta escala. Es decir, en este mapa de aquí o en este de acá, porque ambos están a la misma escala, nos representaría eso, ¿no es cierto? Estamos hablando de que esto es más o menos, cada cuadrito está separado 100 metros, esto es 100, 100, 100, que según sería lo que tenemos aquí en la escala. Por ello, incluso aquí le podemos ir moviendo a la escala para que nos dé representaciones que nos convengan más. Por ejemplo, yo quiero que me represente cada 100 metros, entonces ahí ya tengo la escala, ¿no es cierto? Cada 100. Vengo acá y veo que se cumple eso. Cada uno de esos cuadraditos está separado 100 metros, pero bueno, la escala suele ser uno de los elementos más comunes que nosotros solemos agregar a un mapa. Listo. Agregaríamos eso. Podemos agregarle un título al mapa. Para agregar el título hay dos opciones. Una es venir acá a título, aunque yo soy un poco más acostumbrado a agregar desde aquí solo un cuadro de texto. Agrego este cuadro de texto, entonces, por ejemplo, yo puedo ponerle aquí levantamiento topográfico, relleno sanitario. Listo. Entonces aquí yo puedo cambiarle el tamaño, por ejemplo, 36. Veo que es muy grande, puedo bajar a 24. Veo que está bien, pero se me va saliendo. Entonces yo puedo darle doble clic, vengo aquí a text y puedo, por ejemplo, mandar esta parte acá abajo, puedo decirle que me grafique centrado y tendría. ¿Sí? Yo puedo agregar esto. Tengo mi escala, tenemos una leyenda, tenemos un mapa de ubicación. Por ejemplo, podemos bajarle este acá, también podemos agregar aquí una etiqueta que diga aquí mapa de ubicación. Vamos a agregarle aquí. Este, por ejemplo, podemos hacerle un poquito más pequeño. Agregaremos ahí. Y así nosotros podemos seguir agregando elementos a nuestro gráfico. Por ejemplo, ya tenemos nuestros resultados, tenemos nuestra escala. Lo siguiente que suele agregarse, ¿no es cierto?, suele ser un membrete. En cuanto a los membretes, esto sí es una falla un poco de ArcGIS, no tiene un membrete ya específico para agregar, eso fuera muy bueno. Lo que se suele hacer es dibujar uno por nuestra cuenta, utilizando estos elementos que tenemos acá. Este queremos que tenga fondo blanco, le cambiamos. Hemos agregado ese rectangulito ahí. Voy a agregarle también un par de líneas para cortar. ¿Cierto? Vamos a hacerle una línea aquí. Obviamente todo esto hecho un poquito al apuro. Acá le voy a agregar otra línea. Y todo esto ya sería cuestión de ir trabajando, ¿no es cierto? Ya podemos ver que es bastante sencillo ir agregando los elementos del mapa. Tenemos esto. Entonces aquí ya podríamos ir llenando con cuadros de texto nuestros elementos o así. Y podríamos lograr esto. Entonces, si por A o B nosotros ya no vamos a trabajar en este archivo el día de hoy, ya nos llega el tiempo, entonces, por ejemplo, podemos venir aquí y guardamos. Entonces, lo que estamos guardando aquí es el proyecto. Entonces, yo, por ejemplo, puedo poner proyecto
para seguir trabajando otro día. Si ya hemos acabado, una de las opciones más comunes, ¿no es cierto?, es imprimir este mapa. Por lo general, lo que solemos hacer es exportar este a otro formato. Entonces yo voy a exportarle, puedo exportarle como imagen VPN o puedo exportarle como PDF. Si yo le voy a guardar como PDF y como cuando configuré la hoja yo ya había escalado, cuando yo vaya a imprimir, en teoría, todo esto va a salir a la escala adecuada. Entonces yo le voy a guardar ahí. Me parece que le guardé en el escritorio si no estoy mal. Se me ha creado este nuevo archivo de aquí. Si yo lo abro, entonces ya está. Este archivo ya está configurado para ser impreso en escala 3. Tenemos nuestra escala, ¿no es cierto?, de trabajo. Le podemos ver aquí ya acabado, ¿no es cierto? Podemos ver las curvas de nivel, cómo nos ha representado, nos muestra las diferentes curvas, nos muestra los números a los que está relacionado cada uno. El área de estudio, acá tenemos más o menos nuestra representación en 3 dimensiones, donde decíamos, ¿no es cierto?, las zonas rojas, las de más pendiente, y las zonas verdes de menos pendiente, y al mismo tiempo las sombras nos generaban ese efecto de 3 dimensiones, y eso. Nosotros podríamos seguir agregando elementos al mapa, y así en función de nuestra conveniencia. Ahora por tiempo lo he hecho un poquito rápido, y este sería un resultado final. Pero como ven, manejar ArcGIS no es nada difícil, bastante sencillo. De hecho, para comenzar ArcGIS, si tú buscas cualquier herramienta si tú quieres, por ejemplo, transformar un archivo de ArcGIS a AutoCAD, vos buscas en YouTube transformar de ArcGIS a AutoCAD, te va a salir un video. Hay millones de videos cortos donde tú puedes ir aprendiendo cómo trabajar. Si no estoy mal, por ejemplo, creo que por aquí está esa herramienta. No recuerdo ahora mismo cuál es la que para exportar la información acá, pero es bastante sencilla. Y eso por ahora. Como ven, no es muy complicado el trabajo con ArcGIS. Entonces, esta era mi presentación de esta sesión. La idea era mostrarles un poquito las herramientas con las que solemos ir trabajando en ArcGIS y a la par cómo se dibuja un mapa, lo fácil que suele ser ir agregando elementos al mismo y luego ya imprimirle o pasarle a PDF. Vemos que es una herramienta bastante intuitiva, no es muy complicada, casi todo lo que tenemos está ahí, nos presenta resultados bastante buenos, hemos obtenido las curvas de nivel de una forma muy rápida y también hemos obtenido esta representación que si bien es de 2 dimensiones, nos da un poco una tridimensionalidad de cómo es nuestra área de trabajo. Listo. Voy a dejar de compartir la pantalla un momentito. Y con eso acabaría la presentación. Muchas gracias por estar atentos. Veamos si existe alguna pregunta. Agradecemos al ingeniero Carlos Montalvo por esta magnífica y muy detallada intervención. Si es que existe alguna pregunta, por favor, la sección del chat está abierta para que ustedes la realicen. Ya, veo que, por ejemplo, Edith Cáceres nos está preguntando cuál es la diferencia entre la escala gráfica y la de trabajo. Ya. Nosotros cuando estamos aquí trabajando tenemos una escala. Esta es la escala que se va a referenciar con respecto al papel. Es decir, esta escala de aquí está asociada a la de acá y por ende también se asocia a esta de aquí. Si yo cambiaría, por ejemplo, el tamaño de la hoja, esta escala de aquí se modificaría. Es decir, esto solo es... no estoy compartiendo, ¿verdad? Mil disculpas. Ya, listo. Bueno, volviendo repitamos la respuesta, ¿no es cierto? Aquí nosotros todo el tiempo vemos esta escala de aquí. Esta escala de aquí realmente está asociada a la escala que yo voy a llevar al papel. Es decir, lo que me muestra aquí más o menos sería la escala del papel en función a esto de acá. Si yo selecciono un mapa aquí, mi área de trabajo se va a esa zona y estoy trabajando con dicha escala.
Esa escala que se está mostrando aquí es asociada al tamaño de papel, que en este caso era la que nosotros habíamos seleccionado. Uy, me equivoqué. Que habíamos seleccionado aquí en Paint de A3. Es decir, esto sería, cuando nosotros imprimamos esto en una hoja 3, esta sería la escala de 1600. Y veamos qué me decías más en el chat para ver si estoy bien mi respuesta. Entre la escala gráfica y la de trabajo. Y luego esta escala gráfica es la misma escala de trabajo, ¿no es cierto? Como esto está a unos 6000, al momento que yo he dibujado, ¿no es cierto? Aquí, esta grilla me estaba dibujando cada 100 metros, obviamente relacionada a la escala de trabajo. Si yo muevo, voy a quitarle un poquito de zoom. Si yo muevo esta escala gráfica acá, debería coincidir, ¿no es cierto? Entonces vemos que si yo dibujo aquí, ¿no es cierto? Si coloco justo el 0 aquí, coincide. Entonces son la misma escala, solo que son representaciones diferentes. Siempre cuando tú haces un mapa es recomendable que agregues una escala para saber cuál es la escala de trabajo. ¿Por qué? Porque puede haber una deformación o algo en el gráfico. Si tú, por ejemplo, en lugar de imprimir esto en escala, en una hoja 3, imprimiste en una hoja 4, la escala de 1 a 6000 ya no va a funcionar, ¿no es cierto? Ya no estás en 1 a 6000. Pero esta escala de aquí se ha transformado en función al tamaño de la hoja y sigue sirviendo como de 1 a 6000. En este caso nosotros tenemos estas líneas que nos muestran que está cada 100 metros, pero si no las tuviéramos, pudiéramos utilizar esto de aquí para ir haciendo las mediciones en nuestro mapa. Eso sería Edith. Excelente. Paul Egas, saludos. Si me puede ayudar con dos consultas. Uno, ¿cómo se mostraría un cuadro de coordenadas en el plano? Dos, el programa tiene integrado el sistema de coordenadas TM Quito con el que trabaja el municipio de Quito. Gracias. A ver, Paul, la segunda pregunta, casi que te diría que no. No estoy muy seguro si el programa tiene este sistema de coordenadas. Nunca lo he utilizado, así que nunca lo he buscado. Podríamos revisarlo ahora rápidamente. Por ejemplo, vámonos a nuestra área de trabajo. Vamos a buscar propiedades. Entonces, sistema de coordenadas. Aquí seguramente este sistema trabaja aquí, es un sistema proyectado, entonces buscamos dentro de Word. Podríamos buscarle por aquí. Por ejemplo, podemos buscarle, ¿no es cierto? En función del que tú nos dices, TM Quito, le buscaríamos y vemos que no nos ha encontrado el resultado. Entonces, evidente, parece que ArcGIS no trabaja con ese sistema de coordenadas. Sobre la primera pregunta, ¿cómo se mostraría un cuadro de coordenadas en el plano? No te estoy entendiendo bien esa pregunta. No sé si podrías ser un poquito más claro, porque no sé por qué no te estoy entendiendo. Vemos también Emerson Kilumbakin, una consulta. ¿El icono norte se orienta automáticamente con el dibujo? Así es. Todo el tiempo hemos estado trabajando con nuestro norte hacia arriba, es decir, todos estos gráficos están orientados siempre con, sería norte, sur, este y oeste. En caso de que un proyecto requiera definir una orientación diferente, sí. Si no estoy mal, creo que aquí tú puedes venir y darle una orientación a este desde las propiedades. Ya. No, esto es las sombras. Ahora mismo no recuerdo cómo, pero sí que hay cómo orientarle este al mapa. O sea, si tú giraras se girara todo, incluido el norte, ¿no es cierto? Si tú no quieres representar esto en este sentido y giras todo tu proyecto, la flecha de norte también se girara. Desde aquí a rotar, sí. Me parece que aquí tú tienes opciones, por ejemplo, de rotación, pero no recuerdo ahora mismo cómo se hace. Como te digo, muchas veces con cuestión de buscar un video de YouTube encuentras fácilmente cómo se rota un mapa.
Eh, Eso, Emerson. Disculpa que no te pueda responder completamente, realmente no recuerdo ahora mismo. Y a Paul, como te decía, no estoy entendiendo tu primera pregunta, ¿cómo se mostraría un cuadro de coordenadas en el plano? O sea, al momento de presentar el levantamiento de terreno se suele presentar un cuadro de coordenadas de las esquinas. Ah, claro, ya. Eso lo podríamos trabajar a través de una grilla, ¿no es cierto? Como estamos teniendo aquí, ¿no es cierto? La grilla nos está mostrando las... A ver, uy, me equivoqué. Si nos fijamos, estas serían nuestras coordenadas, nuestro cuadro, nuestra grilla de coordenadas. Entonces tenemos, por ejemplo, que toda esta línea está a 746.500 en la distancia con respecto al este y con respecto al norte. Creo que a eso te refieres, ¿no es cierto?, al cuadro de coordenadas. Esto de aquí, todas estas líneas de las grillas están ya referidas a nuestro sistema de coordenadas en el que estamos trabajando. Que es lo que ya le habíamos agregado. Creo que te refieres a eso, ¿no es cierto? Tener unas nuestras coordenadas, como si solo pudiéramos poder, o sea, si tú quisieras solo en las esquinas, lo que pudieras hacer es, por ejemplo, venir aquí y te vienes pidadas. Entonces a nuestra grilla le podemos cambiar los intervalos. Yo puedo agregar un intervalo más grande, por ejemplo, de entonces, bueno, ahí fue demasiado grande, no me está mostrando solo en las esquinas. Sí, creo que estaba bien. Podemos ver ya, ahí ya cambia, ¿no es cierto? Entonces tú, si solo quisieras en las esquinas, pudieras modificar esto hasta que te calce a que solo te muestre en las esquinas. Creo que sería eso, Paul. O al menos eso te estoy entendiendo. Los cálculos de volumen, así como volumen sanitario o el del embalse en una empresa, se puede determinar en ArcGIS. Sí, tú sí que lo pudieras hacer. Para ello, lo que tú, por ejemplo, lo que podrías hacer es crearte un DEM que sería plano. Un DEM, por ejemplo, si tú quieres hacer un corte en una determinada zona, te crearías un DEM con todas las alturas en ese punto. Y luego lo que tú pudieras hacer, por ejemplo, es utilizar la calculadora raster. Esta se encuentra acá, en Map Álgebra. Entonces, con este calculadora de aquí, tú, por ejemplo, pudieras hacer un corte entre el DEM con las elevaciones y con el corte que tú quisieras, y con eso obtuvieras el volumen de obra. Por ejemplo, también otras herramientas que he dejado de lado que son útiles. Vámonos, por ejemplo, al caso del DEM. Voy a apagar un ratito estas zonas de acá. Voy a prenderle al DEM. Es que no estoy acá seleccionado. Acá. Es cuando nosotros agregamos, por ejemplo, 3D Analysis Tools. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la siguiente herramienta que es para crear perfiles, que no sé por qué no se me está activando. Ah, ya, es porque no he dibujado. Si yo dibujo una línea aquí y luego yo le doy aquí a Profile, me crea, por ejemplo, un perfil, ¿no es cierto?, de cómo es mi terreno en esa zona, que también suele ser utilizada para los volúmenes, ¿no es cierto? Yo podría generar desde aquí un perfil y luego yo trazar cuáles serían mis zonas para calcular cuál sería el volumen de coste en un determinado punto. También tiene estas herramientas, por ejemplo. Como vemos, es muy fácil extraer un perfil de cualquier área de trabajo. Es cuestión de... Como les había dicho, eso es con 3D análisis. Aquí primero se dibuja una línea de la zona donde tú quieres hacer el perfil y luego seleccionas acá y te dibuja con facilidad el perfil. Eso te podría ayudar en el caso de que quieras trabajar en volúmenes de obra. Porque, a ver,
Vamos a dibujar este perfil. Acá también borremos. Vamos de nuevo. Vamos a dejarle aquí un ratito. Yo dibujo esto. Vengo acá, genero un perfil. Yo puedo este perfil exportarle y guardarle como TXT o como incluso como un Excel. La misma carpeta de trabajo. Y yo ya puedo trabajar con ese perfil directamente. Aquí yo ya tengo las coordenadas para dibujar el perfil acá y yo pudiera así también dibujar mi área de trabajo y hacer el corte. Eso ya es también cuestión de aprovechar las diferentes herramientas que tenemos para ir utilizando. Un poquito como este está más optimizado para más cosas, no tanto para, o sea, es más general, es un software general para no exclusivo de ingeniería civil, no tiene herramientas tan directas como tiene, por ejemplo, el CivilCAD, que te saca volúmenes de obra un poco más directos. Tuvieras que ir trabajando un poco con los que tienes para generar las mismas. Gracias, Emerson. Gracias, Paul, por sus preguntas. Gracias, Edith, también. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta más. Muchas gracias, ingeniero, por contestar las dudas. Y no contando con más tiempo, agradecemos nuevamente su participación y damos así finalizada su intervención. Muchas gracias por su invitación.